Los discípulos le preguntaron a Jesucristo, ¿por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él contestó, si Elías debe venir a poner en orden las cosas, les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también hará proceder al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a San Juan el Bautista. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versos 10 al 13. Nos cuesta obedecerle y seguir los pasos de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 14 de diciembre, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos propone reflexionar sobre el santo, que es un místico. Es una persona religiosa, poeta, místico y pertenece al Renacimiento español. Se trata de uno de los grandes reformadores de la vida religiosa. Su nombre es San Juan de la Cruz, presbítero y doctor en la Iglesia Católica. La experiencia de la pobreza, el desprendimiento y el encuentro con Dios. El santo entendió muy bien eso. Nuestro santo San Juan de la Cruz nació en la provincia de Ávila, en España, 1542, y en comunión con Santa Teresa de Jesús emprendió la reforma de la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, que dio lugar a la fundación de una orden religiosa que se llama de los Carmelitas Descalzos. Interesante el santo, los aportes que dio a la vida religiosa, a la comprensión de la importancia de la mística, de la oración, de las entregas a las cosas de Dios. Ordenado sacerdote, tomó el nombre de Fray Juan de Matías, un joven carmelita con 21 años de edad que ingresa al convento de los padres carmelitas y asumió ese nombre, Fray Juan de Matías, y comenzó el trabajo con Santa Teresa de Jesús. Reformaron la orden y llegó hasta la madurez plena de fundar esa orden para el bien de la Iglesia y el bien de la humanidad. Y en el capítulo general de los carmelitas de esa orden del año 1575 aparece como la importancia de la visita para suprimir los conventos y recluir a la Madre Teresa. Fray Juan de la Cruz termina su vida y entrega su vida en sacrificio por la fe, por la oración, por la pobreza, por entregarse muy bien a las cosas de Dios. Fray Juan, San Juan de la Cruz. Nos cuesta obedecer y seguir el camino de Dios. ¿Por qué será que el ser humano tiene eso como tan natural? Entre comillas, lo diría yo. Parece que es de la naturaleza, pero sabemos que no lo es. Pero como por decirlo así de esa manera, ¿por qué será cantidad de personas que siempre creen tener la razón? Y el primer pecado de la historia de la humanidad fue exactamente eso. Cree tener la razón. Cuando Dios interroga a Adán y Eva y les pregunta qué fue lo que pasó, entonces no, ellos tenían la razón. ¿Y por qué se vistieron? No, nosotros tenemos la razón. Estábamos desnudos, lo vimos venir a usted y entonces nos dio pena y nos cubrimos.
y no entendían todavía. Nos cuesta obedecer cuando Dios le dijo coma de este árbol y no de este otro. Haga esto y evite aquello. Eso está en la Biblia desde siempre. Desde que existe la humanidad está ese gran consejo y todavía uno encuentra el mismo error 21 siglos después. Nos cuesta obedecerle a Dios. Los discípulos le preguntaron a Jesucristo por qué los escribas dicen que primero debe venir Elías. Pero qué personas tan tercas, ya Elías ya pasó, ese profeta fue interesantísimo, súper profeta. ¿Por qué siguen insistiendo en alguien que ya pasó y que ya cumplió su misión? Muy tercos para obedecerle a Dios. Vamos con las máximas para que aprendamos a ser personas más obedientes. Y para ser obedientes se necesita ser humilde, se necesita escuchar, no hablar simultáneamente cuando me quieren indicar el camino correcto. No se trata del que grite más ni el que se imponga más ante la otra persona para ver quién gana. No, obedecer, escuchar para encontrar el camino correcto. 3 máximas para hoy. La primera, obedecer vale más que el sacrificio. Oigan esa máxima. Obedecer vale más que cualquier sacrificio. Segunda, si nunca admitimos que estamos equivocados, nunca experimentaremos el gozo de ser personas obedientes. Ser obediente es un gozo, es una cualidad, es un talento, es un juramento solemne. Hay que obedecerlo. Los sacerdotes, cuando van a ser ordenados presbíteros, la Iglesia Católica les pide el voto de obediencia, ser obedientes, respetuosos con el obispo, con la Iglesia, con las normas de Dios. Obedecer. Si nunca admitimos que estamos equivocados, jamás vamos a entender cómo es de importante eso de ser obediente. Última máxima. Temer a Dios significa reverenciarlo y obedecerlo. También importante. Los católicos sabemos que hay que el santo temor de Dios, así se llama, el santo temor de Dios. ¿Y cómo se logra el santo temor de Dios? Reverenciarlo y obedecerlo. Nos cuesta obedecer y coger el camino que Dios nos indica. Nos cuesta obedecer y seguir las pistas que nos regala Dios a través del Espíritu Santo. El problema es que si la persona no escucha y no es humilde, no va a escuchar jamás al Espíritu Santo. Eso no va a suceder. Tiene que ser una persona humilde que escuche, piense, medita. Y fue el primer verbo que utilizó Dios para organizar a Israel. Oigan esa curiosidad. El primer verbo que se le ocurrió a Dios para unir a Israel y ponerlo a caminar hacia la tierra prometida y decirle por aquí camine y verá que no se van a equivocar, le enseñó un verbo que Moisés subió al monte y proclamó los mandatos de Dios y arrancó con ese primer verbo Shema, que significa escuche y obedezca lo que Dios le está indicando. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo nos cuesta escuchar y obedecer? La historia de la salvación en la Biblia habla de un profeta que se llama Elías. Este profeta está en el siglo IX antes de Cristo, siglo IX antes de Cristo, donde predicó ese profeta en el norte de Israel. ¿Qué hizo ese profeta? Defendió valerosamente contra la contaminación del culto, de la idolatría, la pureza de la fe en un único Dios y verdadero. Entonces el profeta Elías es muy famoso en la historia de la Biblia. Marcó un punto entre el orden, lo correcto, lo adecuado y lo que se debe hacer conscientemente. Es un excelente profeta. Es muy famoso el profeta Elías. Es muy nombrado en tiempos de Jesús de Nazaret,
Él nos nombra en varias ocasiones el profeta Elías. Y aquí, ahí hay una ocasión, el Evangelio de Mateo en el capítulo 17, ¿por qué dicen los escribas que debe primero venir Elías? Y ahí aparece el nombre del profeta. Elías es llamado el tesbita, y así lo llaman en la Biblia, el tesbita. Se destacó por la defensa de la justicia, el derecho de las clases sociales más necesitadas. Por ejemplo, el caso de la viña de Nabot, que está narrada en el primer libro de los Reyes, capítulos 17 hasta el capítulo 21. El maestro de Nazaret llama la atención sobre la rebeldía y la negligencia de las personas que no quieren estar por los caminos de Dios, por el querer de Dios. Ya el profeta Elías cumplió excelentemente su misión. ¿Por qué son tan tercos ustedes? Y vuelven otra vez y preguntan lo mismo. ¿Por qué dicen que debe venir primero Elías? El Papa Francisco enseña que a Dios le gusta intervenir discretamente, sin gloria, dispuesto a ayudar y animar a la gente. Dios interviene discretamente para ayudarnos, para levantarnos, para decirnos el camino indicado que debemos seguir. Que cada uno diga qué signos ha realizado Dios, qué indicios veo en su presencia, dice el Papa, con qué signos discretos me ha hecho sentir Dios que Él es Dios. Su ternura. El Papa propone hacer ese ejercicio para entrar más en comunión con Dios y menos en conflicto con Dios. Nos cuesta mucho a los creyentes y a muchos seres humanos obedecer y seguir los caminos de Dios. Si nunca admitimos que estamos equivocados, nunca lograremos gozar de lo que significa el valor de la obediencia a Dios. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.